Vale. A ber, entzuten da, bai? Bai. Beno, arratsaldeon eta ongi etorri Pablo Benegasek memoria liburuaren aurkezpenera. Hasi baino lehen, gogorari aurkezpen hau moderatzeko egindako gomidapena eskertu nahi nioke. Niretzat gogorako talde berriarekin lan egiteko abagune polita delako. Eta espero dut denontzat interesgarria izatea eta solasaldiaz gozatzea. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en la presentación del libro Memoria de Pablo Benegas, al que supongo todos y todas conocéis. La mayoría, por lo menos muchos, yo le conocía de su faceta como músico de La Oreja de Van Gogh, aunque también por algunas de las caras que veo entre el público, muchos también por ser el hijo de Chiqui Benegas, ex secretario general del Partido Socialista, consejero de Interior en el Consejo General Vasco, portavoz de los socialistas en el Parlamento de Vitoria y el único que fue capaz y que ha sido capaz en la historia de ganar al Partido Nacionalista Vasco en unas elecciones autonómicas, que hay que recordarlo en el 86, hay que recordarlo. Bueno, a mí se me nota el cariño porque Chiqui fue contertulio, esto de contertulio mío queda muy mal, pero bueno, fue contertulio en La Ventana Euskadi durante muchos años con Iñaki Anasagasti, que anda por ahí, que ha querido venir también. Era una gozada escucharles juntos, se llevaban muy bien. Los dos venezolanos todo el día chocando entre ellos. Y cuando estaba leyendo el libro y hablabas de tu padre y entrabas en el despacho y estaba fumando y describes la nube de humo en la que te encontrabas a tu aita, pues yo me acordaba de cuando iba Pablo Benegas a la radio y cuando ya estaba prohibido fumar. No había un técnico que se atreviera a entrar porque estaba en el locutorio y era una nube de humo y decían, yo no entro a decirle nada, yo no entro, ¿eh? Y nos reíamos muchísimo con él y con su sentido del humor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Arratsaldeon. Bien, hola, Arratsaldeon. Emocionado, la verdad. Muy contento de estar aquí, es un honor y bueno, vamos a hablar un poco de muchas cosas. Sí. Bueno, a Pablo también tengo la suerte de conocerle porque el año en el que la Fundación de Víctimas del Terrorismo les premió a La Oreja de Van Gogh por su compromiso, pues también estuvimos allí hablando con el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y yo recuerdo, fíjate lo que es la ignorancia y los prejuicios, que me sorprendió muchísimo ver lo comprometidos que estabais, cómo se notaba que habéis reflexionado mucho sobre el tema de la violencia, pero claro, yo desconocía todo esto que cuentas del grupo, que el grupo al principio fue un grupo más unido por el compromiso con la paz que con la música, que es un poco... Tú cuentas esa evolución, una evolución que se produce contigo, pero que también se produce con prácticamente todos los integrantes del grupo. Sí, es una parte desconocida del grupo, ¿no? Que nunca habíamos contado. Es verdad que nos une primero ese activismo pacifista antes que meternos en un local de ensayo y a escribir canciones, ¿no? Yo creo que, bueno, el pasar miedo juntos, el sentir que cuando, bueno, estás frente a una contramanifestación de aquellas que tanto imponían y que tanto miedo daban y que tu compañero, pues, notas que su hombro está pegado al tuyo y que sigue ahí, yo creo que es un vínculo que une mucho, ¿no? Y es parte, yo creo, necesaria para comprender, pues, que después de ya más de casi 30 años, pues sigamos todavía unidos, ¿no? Y nuestro compromiso, que es verdad que teníamos ese compromiso, bueno, nos salía natural, rebelde, si quieres, de aquella época, de aquella juventud. Teníamos apenas 16, 17 años. Pero bueno, sí entendimos que, por supuesto, en muchas de las canciones de nuestra discografía hemos hablado del terrorismo y que nuestro compromiso seguía estando ahí, ¿no? En las canciones, y que cuando uno escribe una canción no puede ser solo una canción que cuente algo y ya está, ¿no? Si tú escribes una canción, te comprometes a siempre estar detrás de esa canción y detrás de eso que estás reivindicando en esa canción, ¿no? Si no, sería algo muy frívolo, ¿no? Y siempre hemos intentado, pues bueno, en la medida de lo posible, pues estar detrás de las cosas que escribimos. ¿Cómo es eso que sueles decir de la canción protesta? Sí. Que me gusta mucho. Sí, que se puede protestar en una canción sin hacer canción protesta, ¿no? Efectivamente. No hay que ajustarse a lo que parece que todos entendemos por una canción protesta,
para realmente reivindicar y decir cosas de otra manera en una canción pop, ¿no? Bueno, en el libro se conjugan las dos facetas de Pablo y es un libro muy entretenido a la vez, en el que descubrimos pues, que Pablo es padre de familia numerosa, porque a sus 4 hijos les dedica el libro. Dice, porque hay cosas que no os he contado y deberíais saber, que es guitarrista autodidacta, escritor de poemas cursis, Efectivamente. estudiante de Derecho no muy aplicado. Bueno, sí, a mi De, padre de le di falsificador de algún notas no disgusto. hablamos, de eso no hablamos. No, porque no era un falsificador, falsifiqué Era, las mías. por eso, sí, Es que sí. no es lo mismo. Exactamente. Que era nieto de militar y de abogado nacionalista de ELA, que, bueno, eso dice mucho también de este país, de los clichés, de esa mezcla que hemos vivido muchos en muchas familias. Y perdone, y siempre tuvieron una relación magnífica, de muchísimo respeto, incluso hablando de temas que les distanciaban mucho y la verdad que fue un ejemplo de cómo se puede convivir entre personas que no solo que opinan diferente, sino que vivieron algo tan trágico y traumático como aquello, ¿no? Que fue tú, ¿no? Si quieres pasamos rápidamente por ello. Bueno, en el libro intento pasar rápido, Sí, pero me parece sí, que no lo he conseguido. vamos a pasarlo, sí. Que estudió en la pública, siendo su padre quien era, desde la EGB a la universidad, que eso también me parece para destacar. Y hay una frase que me encanta, que dice, era el típico pichón guipuzcoano sin ninguna pegada. Sí. Sí. Eso por la noche. Sí, la verdad que sí. La verdad es que tienes algunas frases muy buenas. Bueno, pero es verdad, muy guipuzcoano, muy donostiarra, ¿no? Eso de pues, ir donde una chica muerto, entregado, pidiendo perdón, ¿no? Sí. Sabes que ahí no va a pasar nada, pero bueno, yo creo que Sí. está en nuestra forma de hacerlo. Bueno, sentado con nosotros no le he saludado todavía, pero ahora le van a escuchar. Está el anfitrión de este encuentro, el director de Gogora, este Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, ¿qué tal, Arratsaldeon? Que es la segunda presentación del libro a la que acude. O sea, le debe haber gustado mucho porque es la segunda. Interpreto porque te tocó muy dentro, porque compartes con Pablo generación. Soy un pichón guipuzcoano. Eres un pichón guipuzcoano, lo de la pegada o no, yo ahí no entro, pero sí compartís seguramente muchas vivencias por haberos criado en Guipúzcoa, por haberos criado en los momentos, por compartir generación. Luego vamos a ir un poco a ello, pero bueno, pues me gustaría pedirte para empezar que nos dijeras qué reflexiones te ha suscitado leer Memoria. Sí, la verdad es que buenas tardes a todos, a Arratsaldeon Guztiei, vicelehendakari, consejera, y a todos vosotros y vosotras que os habéis acercado aquí a escuchar realmente a Pablo. A mí me toca un poco hacer de anfitrión, pero sí es verdad que me resistía a hacer una pequeña reflexión sobre la memoria, aunque solamente sea por el pretexto de que es como se titula el libro, ¿no? Y es verdad que, como es una palabra coloquial, es una palabra que usamos diariamente, quizá no le damos una pensada qué significa, ¿no? No le damos una vuelta hasta que realmente lo vemos impreso en la primera página de un libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y también teniendo en cuenta que es parte de mi oficio el intentar reflexionar sobre qué es esto de la memoria, sí que me gustaría hacer un paseo muy rápido, prometo ser breve, y desde esta idea, esta reflexión de la memoria, que para mí es fundamental, luego intentar interpretarlo o aplicárselo a mi lectura, a mi impresión de la lectura, ¿no? Yo creo que en la construcción de la identidad de cualquier individuo confluyen dos tipos de memoria diferente, ¿no? Por un lado está la memoria individual, es esa que vamos construyendo en nuestra vida y es cerrada. No podemos recordar aquello que no hemos vivido, ¿no? Nuestras vivencias son limitadas y de alguna forma es verdad que las podremos ir recuperando a lo largo del tiempo. Podemos incluso a lo largo de nuestra vida reinterpretar, diferente, bueno, un poco de esto va el libro, ¿no? Reinterpretar esas vivencias a la luz de nuestros nuevos conocimientos o de nuestra madurez. Y luego está la otra memoria, que es la memoria colectiva, ¿no? Son los recuerdos prestados. Desde que nacemos, el colectivo, la sociedad, nos presta unos recuerdos que son los que van construyendo también nuestra identidad dentro del colectivo, dentro del grupo, ¿no? Encima, en este caso, en lugar de ser estanco, está abierto. Cuanto más leemos, cuanto más hablamos con otras generaciones, cuanto más aprendemos, más enriquecemos esa memoria. Esa memoria es infinita, ¿no? La podemos ir constantemente enriqueciendo. Y es en esa confluencia
entre la memoria individual y la memoria colectiva, donde construimos nuestra identidad. Y yo creo que la capacidad o la forma de socializar esa convivencia podría incluso ser el indicador de la salud democrática de una sociedad. Y voy a intentarme explicar, por poner los dos extremos, ¿no? Durante el franquismo, en un régimen autoritario, la memoria colectiva era memoria hegemónica. Era una visión cerrada, impuesta, inamovible. Era la versión, la memoria de la victoria, de quienes habían ganado, y de alguna forma era impuesta a la sociedad desde la construcción del espíritu nacional, que tenían que aguantar todos los niños y niñas en el colegio, el control férreo de la censura, de los medios de comunicación, la propaganda. Esa era la memoria colectiva oficial, la memoria hegemónica, ¿no? Cualquier intento de cuestionarlo desde la experiencia personal, desde la memoria individual, era reprimido y silenciado. Aquella otra parte de la España, la que no eran los vencedores, sino los vencidos, y cuya experiencia de la guerra civil, de aquel pasado reciente, no contrastaba con esa memoria hegemónica, aprendieron a callar, no podían hablar. Cualquier cuestionamiento de esa memoria colectiva, de esa memoria hegemónica, era reprimida y silenciada. Aquellos que lo vivieron y sus propias experiencias decían que contrastaba absolutamente con lo que les contaba la oficialidad, el régimen, se dieron cuenta que tenían que no solamente callar, sino que arriesgaban a las nuevas generaciones si les contaban lo que había pasado, porque sabían que esa represión no terminaba, y no terminó hasta 1975 con la muerte del dictador. Entonces había miedo y había cautela por intentar trasladar esa visión, esa experiencia personal, esas vivencias que contrastaban con la memoria colectiva. Por otro lado, en una democracia, por hablar del otro extremo, la convivencia entre la memoria individual y la memoria colectiva debería de ser absolutamente fluida. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras puede coger de esos recuerdos prestados aquellos que interesan o más le preocupan para construir su propia y convivir con sus propias experiencias, ¿no? Así, por ejemplo, desde una perspectiva nacionalista, las inquietudes que pueda tener y cuando mira hacia el pasado y coge esos recuerdos prestados de la memoria colectiva, posiblemente escogerá una serie de episodios o de cuestiones pasadas que le sirvan para explicar su presente, ¿no? O sus inquietudes en el presente. Posiblemente sean diferentes a las que recurriría, por ejemplo, desde una perspectiva socialista, desde una perspectiva de género, posiblemente los recuerdos a los que se recurren en ese colectivo sean diferentes. A mí últimamente me suele gustar poner como ejemplo esta nueva generación que está tan preocupada por el colapso climático. De repente está mirando a esa memoria colectiva, a esos recuerdos prestados y se pregunta cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado a este consumo desproporcionado de los hidrocarburos, cómo hemos llegado a la contaminación. Es decir, si una sociedad democrática se basa en la diversidad y en el derecho a la diferencia, es lógico que también los relatos que se vayan construyendo sean diversos, ¿eh? Y en ese sentido, por tanto, en una sociedad democrática tiene que haber una fluidez absoluta y una interacción constante entre la memoria de cada uno, la memoria individual y la memoria colectiva, siempre desde la base fundamental de la convivencia, de la construcción de ciudadanía. Hay unas bases y unas normas básicas que hay que respetar, y una de ellas es la convivencia. Mi relato, mi construcción del pasado, combinando la memoria colectiva y la memoria individual, no es mejor, ni se puede imponer a nadie, es simplemente el mío y tengo que respetar el de los demás, ¿no? Entonces, entre el negro, que puede ser la construcción de una memoria en un régimen autoritario, al blanco absoluto, que puede ser la construcción de una memoria en una democracia, y una escala de grises, ¿no? ¿Por qué hago esta reflexión? Y aquí ya llego un poco aterrizando porque una de las ideas que para mí sobrevuela el libro y más me ha llamado la atención, porque no sé si por pichones guipuzcoanos o por qué, eso luego ya lo iremos dilucidando. Encima he hecho la cuenta y he puesto un marcador cada vez que lo insinúas o lo dices, porque me ha llamado mucho, me salen 10 marcadores, luego viene a ser más o menos cada 20 y pocas páginas, vuelve la idea, es ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, ¿no? He necesitado 30, 40 años para entender esto, ¿no? Mis vivencias, mi memoria individual hasta ahora estaba llena de grietas que no era capaz, ¿no? Hay algunos ejemplos, me imagino que los saldrán, aquella vez que bajabas con tu madre las escaleras de 2 en 2, y luego, de alguna forma, cómo se ve reflejada aquella vez que estaba sentada viendo Patria, ¿no? Algo ha pasado en nuestra generación, sobre todo, la que ahora ya estamos rondando los 50, algo ha pasado entre esa memoria colectiva
que posiblemente estuviera absolutamente empozoñada de silencio y miedo, y nuestras propias memorias individuales, ¿no? De alguna forma, no nos dotaron de herramientas, para poder construir y elaborar desde ese relato colectivo absolutamente empozoñado, absolutamente lleno de miedo, de silencio, ¿no? Yo todos los días llamo a mi padre y a veces cuando hablo y le digo, ¿te acuerdas de esto? Y decía, es que de eso no se hablaba, ¿no? No sé si hemos tenido, y te lo pregunté en la anterior presentación, no sé si nuestra generación ha tenido las herramientas para poder elaborarlo, o hemos tenido que esperar 40 años para sentarnos aquí y empezar a decir, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo. Y de aquí me viene la última pregunta de todas. ¿Qué herramientas vamos a dejar a las nuevas generaciones para gestionar su propia memoria, ¿no? Vamos a seguir trasladándoles el miedo, vamos a seguir, quizá el miedo ya no, porque no esté esa presión, vamos a seguir trasladándoles el silencio, vamos a seguir trasladándose ese callar, o vamos a dotarlas de las herramientas críticas y reflexivas suficientes, vamos a hablar, vamos a contar, vamos a hacer nuestra propia terapia, pero también de alguna forma para generar una sociedad crítica y reflexiva en esa cuestión, ¿no? Y ya para terminar del todo, si es verdad que la gestión entre la memoria colectiva y la memoria individual marca la calidad democrática de una sociedad, ¿qué sociedad le queremos dejar a las generaciones del futuro, ¿no? Yo creo que de alguna forma es lo que he vivido yo al leer este libro, ¿no? Porque me he sentido muy identificado con él. Ahora lo entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo y sobre todo, y es un poco lo que pongo encima de la mesa, ¿no? Hemos tenido herramientas suficientes para gestionar hasta ahora todo lo que nos tocó vivir con tanta intensidad. Pues bueno, has hablado de muchas cosas, ¿no? No sé a ver yo con qué me voy a quedar, pero sí, efectivamente, yo no sé si hemos tenido las herramientas, pero en mi caso sí he necesitado volver a comprender muchas de aquellas cosas que me pasaron que no había vuelto desde un punto de vista emocional. Es una de las cosas que tiene escribir, ¿no? Es muy terapéutico, metes ahí, vuelves atrás y realmente llegas a lugares que no habías vuelto. Y bueno, es verdad que vuelves tú solo con la perspectiva que te dan los años y la perspectiva que te da, pues bueno, ver las cosas así, ¿no? Yo creo que en nuestra generación hay muchísima gente que sí se pregunta, bueno, ¿por qué a mí no me interpelaba esto que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué a mí no me pellizcaba esto cuando estaban matando a gente, a vecinos en las calles y yo estaba a lo mío, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión que sí está muy en nuestra generación y yo creo que es muy interesante ponerla sobre la mesa y hablar, ¿no? Y hay gente que es verdad que bueno, que tiene hace un ejercicio sincero de autocrítica muchas veces y se coloca ahí y hay muchas posturas. El miedo siempre ha estado, ¿no? Yo creo que la gente de nuestra generación que no dio ese paso siempre ha estado. Y decías tú que podemos contárselo a nuestros hijos sin miedo. Yo creo que lo vamos a seguir haciendo con cierto miedo porque lo que pasamos en el colegio, o lo que yo pasé en el colegio, yo cuando hablo de mí hablo de hijos de un montón, de todos los dirigentes del Partido Social, del PSE, del PP, del PNV también, por supuesto hijos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que vivían bajo la amenaza o esas situaciones, ¿no? Pero o sea que cuando hablo de mí, pues bueno, pero al final, cuando les trasladas todo esto que pasó a tus hijos, no quieres que ellos en el cole también puedan volver a pasar por eso o puedan pasar ese miedo que tú pasaste, ¿no? Y entonces, inevitablemente es probable que haya algo de miedo en esa forma de trasladarlo. Pero yo creo que es necesario, o sea, creo que es parte de aquel compromiso que algunos tuvimos y la manera de seguir manteniendo ese compromiso ahora yo creo que es contárselo a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que la generación de nuestros hijos son, por lo menos, sí, la mía, ¿no? La mayor tiene 15 años, son la primera generación de niños que van a vivir sin el terrorismo de ETA en Euskadi y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de contarles lo que pasó aquí, ¿no? Yo creo que me parece necesario, o sea, tenemos que hacerlo por la memoria de todos aquellos que dejaron la vida intentando que todos pudiéramos vivir en libertad y porque creo que es necesario que nuestros hijos cuando salgan a la calle y cojan el autobús o queden con los amigos y pasen por, en este caso, las calles de Donosti, sepan que, bueno, pues que en esas calles, en Donosti hubo más de 100 atentados de ETA, de asesinatos de ETA, pues se mataba por pensar diferente, ¿no? Y yo creo que es necesario para construir también una mirada hacia el futuro, pues que ellos sepan todas estas cosas. Sí, sí. Y perdón, y además, escribiendo el libro, como tú bien decías, la memoria individual
es muy frágil, ¿no? Y siempre, bueno, cada uno acude a para mitigar sus contradicciones y tal, pues tienes sesgos y intentas adecuar tu historia a algo pues, para estar cómodo, ¿no? Y yo creo que es inevitable, ¿no? Yo siempre he pensado que la memoria colectiva es mucho más sólida, ¿no? Y que al recordarlo varias personas, pues siempre vas a llegar a un punto más o menos objetivo de lo que pasó, ¿no? Pero me he dado cuenta escribiendo este libro que he tenido que acudir mucho a mis compañeros, a Maya mucho también, que tiene muy buena memoria, para puntualizar bueno, y concretar ciertas situaciones, y ninguno de los 5 nos acordábamos de algunas cosas. Por lo tanto, la memoria colectiva también es frágil. Cuando pasa el tiempo, realmente la memoria colectiva tampoco llega a decir qué es lo que pasó exactamente, ¿no? Empiezas el libro, porque eso sí que es un ejercicio de memoria, dejarlo para otras generaciones, para gente joven que igual atraída por Pablo Benegas de La oreja de Van Gogh se acerca a lo que ocurrió. Bueno, yo tengo que decir que el libro, claro, todos han visto más o menos la portada. Yo lo buscaba en política y me lo encontré en música. Sí, es complicado de ubicarlo. Es un libro de memoria un tanto inclasificable. Sí. Me gusta mucho cómo empieza el libro, porque precisamente juegas con eso, juegas con un escenario de cuando eras pequeño, o sea, juegas con el escenario. Yo me imagino a Pablo Benegas antes de salir al escenario, las luces, la gente, Anoeta, y estás en un mitin, jugando un poco también con esa, pues con la doble perspectiva que tratas en el libro. Empiezas en febrero. Febrero, me decía el otro día Ramón Jáuregui, febrero siempre ha sido un mes muy duro para los socialistas. Y empiezas con Enrique Casas, pero bueno, hay que recordar pues, que aparte de Enrique Casas, pues Fernando Buesa también fue asesinado en febrero. Mújica, Fernando Mújica, Poto Mújica. Es decir, que para vosotros era un mes muy, muy duro. Pero tú empiezas con Enrique Casas, empiezas con esa anécdota. ¿Qué supuso para ti ese asesinato? ¿Por qué empiezas ahí tu relato? Bueno, pues porque es mi primer contacto con el terror, ¿no? El encontrarme a mi madre llorando en casa, sin saber muy bien por qué. Se invirtieron los papeles lógicos del niño que llora y su madre que consuela, ¿no? Y yo tengo un recuerdo muy nítido de aquel momento bueno, y se tambaleó todo en casa, ¿no? Pasó todo muy cerca y ahí tuve esas primeras sensaciones bueno, de que pasaba algo, ¿no? Y yo creo que además a la gente de nuestra generación, yo creo que el atentado de Enrique Casas es un atentado que nos marca mucho, ¿no? Yo creo que es lo hemos hablado más veces, en nuestra memoria yo creo que lo primero que recordamos, ¿no? Fue un atentado que marcó mucho a esa generación y yo lo viví, pues bueno, de una manera, y además me parecía interesante también contar la perspectiva de mi padre, que era íntimo amigo suyo, pero mi padre estaba en campaña electoral, estaba en Bilbao. Esto fue 5 días antes del mitin donde yo me subo a ese escenario, ¿no? Que además es Enrique el que me llama y el que está conmigo en ese mitin. A los 5 días, pues bueno, ocurre el atentado, avisan a mi padre y mi padre deja las lágrimas para más adelante porque hay que actuar, ¿no? Hay que responder, hay que organizar, hay que atender a la familia y entonces es un momento en el que pasa a la acción, ¿no? Pero mi madre, muy amiga también, por supuesto, de la familia, pues estaba en casa sola con nosotros dos, con 2 niños de 7 y 5 años y recibe la llamada. Y es el silencio, se para el tiempo, es una sensación de soledad, de tristeza, de angustia y nada más, ¿no? Y bueno, son 2 miradas de un mismo atentado, bueno, que me parecía muy interesante porque yo creo que al lado de esos grandes hombres que luchaban por un sueño, querían cambiar nuestra sociedad, grandes ideales que les movían y a eso dedicaron toda su vida, pues había mujeres que no decidieron hacer eso, pero que dijeron yo estoy contigo y que pasaban el mismo miedo, que pasaban las mismas sensaciones, situaciones, que vivían todo eso.
a cambio de un montón de renuncias que tuvieron que hacer, ¿no? Y creo que nos ha hablado mucho de todas esas mujeres que estaban ahí, sobre todo esa generación de políticos, ¿no? que se la jugaron, ¿no? Y me parecía interesante, desde la mirada de mi madre también, contar ese momento, que para mí, pues bueno, sí me cambia un poco la mirada de todo lo que pasaba, pues eso, a partir de los 7 años. Sí. Ser hijo de Chiqui Venegas me puso en alerta. Ujú. Dice en el libro. Yo creo que tú, Alberto, destacaba la frase de ahora lo entiendo. Yo destacaría el miedo. Ujú. El miedo aparece cada 2 páginas. Sí. El miedo, llegaste a mirar debajo del coche, incluso dices, sabiendo que no iba a haber nada, pero mirar debajo del coche. La exposición pública, no solo por ser el hijo de Chiqui Venegas, sino por ponerse un lazo azul, el miedo de después de una concentración correr sin tener que correr para llegar a casa, cerrar la puerta del portal y sentirte a salvo. Hablas de un álbum del terror que tienes con imágenes en la facultad. Y citas a Marina, somos seres cobardes que aspiramos a ser valientes. Pero, sin embargo, pese a ese miedo, yo creo que lo que más me ha llamado la atención del libro es que tú ya te habías dado cuenta antes de dónde tenías que estar. La mayoría de los vascos y las vascas no. Pasábamos delante de una concentración de Gesto por la Paz, bajábamos la cabeza, teníamos prisa, estaban 4, pero tú estabas con la pancarta. Entonces, no sé si ahora, visto con perspectiva, sientes un punto, no sé si de orgullo, de decir, joder, tuve miedo, me sobrepuse, supe lo que tenía que hacer y actué, que es lo que la mayoría no hicimos. Bueno, no lo sé, la verdad que me da mucho pudor, ¿no? Después, no sé, yo creo que realmente la gente que estuvo en primera línea, todas las organizaciones de Non Artean, Gesto por la Paz, o sea, todas las grandes organizaciones, por supuesto, los partidos políticos, la gente que estaba jugándosela ahí en la calle y movilizando eran otros, ¿no? Yo lo que sí hacía es, bueno, pues ir donde podía y donde había una concentración y donde había que estar, ¿no? Pero es verdad que esa iniciativa la tuvieron otros, salvo un periodo de tiempo, que es verdad que con mis compañeros pues tuvimos esa necesidad de hacer algo por nuestra cuenta, ¿no? Pero bueno, yo creo que el reconocimiento a todo eso que se hizo durante tantos años, yo creo que está en otro lado, ¿no? A mí se me queda un poco grande, la verdad, y lo que sí pasa es mucho miedo. Eso sí es verdad. Sí. Yo cuando miro atrás, veo un montón de situaciones donde tenía mucho miedo. Se lo voy a preguntar a Alberto. Alberto, en la época de la universidad, ¿tú te imaginas ir de clase en clase convocando una manifestación para condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco? ¿Quién se hubiera atrevido a hacer eso? Yo cuando lo contabas tú, que lo cuentas con, no digo normalidad. El de Gregorio Ordóñez. El de Gregorio Ordóñez, el Sí, primero, sí. sí. Yo digo, yo eso en la universidad pública yo no lo he vivido y yo no me hubiera atrevido jamás. Hombre, es verdad, a mí me llegó más tarde. He de reconocer que a mí ya tengo que moverme, me llegó ya en mi etapa sindical cuando decidimos organizar paros en la fábrica cada vez que pasaba algo. Y en la primera estuvimos los 15 de la UGT, haciendo el ridículo en una fábrica de 3.500. ¿no? Pero bueno, es verdad que en mi etapa de universitario aquello era impensable. Y eso que había gente que estaba, yo estudié historia, y había gente en aquel momento que intentaba enfrentarse a... Y uno de los recuerdos que tengo en la universidad, y que un poco también compensa el valor que le pudo echar Pablo y gente como él, es estar en una asignatura de historia. Yo creo recordar que era la historia del movimiento obrero. O sea, fíjate tú qué cosa de sospechosa, de no sé qué. Y de repente entrar unos encapuchados y echar unas octavillas diciendo «Au es da geure historia», «Au España historia». O sea, la historia del movimiento obrero. Y entonces yo decía, pero ¿qué locura es esta? O sea, nos han estropeado la clase para decirnos semejante barbaridad, gente que no es de aquí, porque cualquiera que haya estudiado un mínimo primero de historia sabe que eso que está diciendo pues tiende a lo absurdo cuando no a una simple subnormalidad. Entonces, en aquel momento, en ese ambiente en el que incluso los mismos profesores de historia se la estaban jugando porque les entraban y les reventaban las clases,
el tener el valor suficiente como decir, oye, vamos a parar esto, yo desde luego en mi facultad no lo veía, y efectivamente cuando lees que hubo gente que lo consiguió, que estabas tú, que había gente como tú en la Facultad de Derecho y tal y cual haciendo, a mí me parece un escenario casi de ciencia ficción. Es verdad que también por mi parte somos guipuzcoanos, pero guipuzcoanos muy diferentes. Tú eres de la costa, yo soy muy profunda. Yo soy de una Guipúzcoa muy profunda donde el miedo se vivía de otra forma y el miedo se adhería a la piel y costaba quitarlo, ¿no? Entonces, para mí, desde luego, el hacer cosas como las que hicisteis vosotros me parece simple y llanamente ciencia ficción. Bueno, la pregunta que te hizo Madina o que os hicisteis entre los dos, ¿tú dejarías a tus hijos y a tus hijas lo que tus padres te permitieron hacer a ti? Yo creo que no se puede contestar, porque lo fácil es decir que sí, lógicamente, ¿no? En pro de todas esas libertades, de esos grandes valores que uno defendía y tal, ¿cómo no voy a dejar que mi hijo pues reivindique todo eso y luche por ello, ¿no? Pero yo creo que hay que estar en esa situación. Yo creo que la generosidad que tuvieron los padres de nuestra generación permitiéndonos, o por lo menos porque a mí no me animaban a ir a ninguna manifestación ni que hiciera nada, pero tampoco me decían que no fuera, ¿no? Me decían que tuviera cuidado y ya está. Y yo creo que es un acto de generosidad profunda, ¿no? El dejar que tus hijos pues, bueno, den ese paso, y yo creo que es realmente amar profundamente pues, la democracia y todos los valores que están alrededor, ¿no? Y lo que pasa que es verdad que bueno, pues se pasaba mucho miedo, entre otras cosas porque tenían copadas absolutamente todos los espacios públicos, desde el instituto, la universidad, todo, o sea, todo. Tenían una manera de hacer muy elaborada y muy precisa y sabían generar miedo, ¿no? Además, el que se sabe que tiene la capacidad de ser violento y que tiene el monopolio de la violencia, tiene una seguridad especial en la mirada, ¿no? O sea, siempre te va a ganar. El que odia y el que sabe yo soy el violento, no puedes mantener esa mirada porque es imbatible, o sea, tiene una carga de autenticidad y de seguridad que tú no tienes, ¿no? Porque tú no estás igual ahí, tú ni odias ni eres violento. Y ellos utilizaban toda esa manera de hacer para asustar, ¿no? Y es verdad que en esas situaciones pues se pasaba mucho miedo, ¿no? Cuando sacamos a la UPV al día siguiente del asesinato de Gregorio Ordóñez, el ambiente en las clases, cuando íbamos clase por clase, era tremendo, ¿no? Era una frialdad, no había nada, no había movimiento de nada y era todo una tensión, bueno, pues muy dura, ¿no? Pero bueno, pero es verdad, era su fuerte, ¿no? El utilizar esa. Recuerdo también cuando estábamos haciendo la pancarta Sin tolerancia que nos queda, que fue la pancarta que encabezó la marcha hasta el ayuntamiento, que luego estuvo colgada ahí en un balcón del ayuntamiento, y nos lanzaban colillas para quemar el plástico. Y cuando mirabas al piso de arriba para ver quién era, te miraban con una sonrisa, con la sonrisa del que está seguro de lo que está haciendo y que sabe que tiene esa capacidad de intimidar, ¿no? Y eso era escalofriante, la verdad. Sí, como cuando cuentas las contramanifestaciones. Por ejemplo. Eso. Sí, con una manera de hacer, con una manera de corear, con unas banderas, con una forma de actuar que realmente imponía, asustaba muchísimo, daba mucho miedo, ¿no? Situaciones donde estabas deseando que estuviera cerca pues la chancha y que pudiera, no sé, hacer algo, ¿no? Muchas veces con cargas hacia nosotros y bueno, la verdad que situaciones que se vivieron muy difíciles, ¿no? Que creo que hay que recuperar y que hay que volver a contar, ¿no? Como decíamos antes, a nuestros hijos, porque yo creo que esta sociedad tiene el odio que generó todo aquello, todavía no se ha drenado, o sea, sigue estando ahí. Es un odio que creo que hay que conseguir drenar, pero todavía no se ha hecho del todo, y aquellos que odiaron a sus hijos se lo están contando y se lo están transmitiendo, y están transmitiendo ese odio, y además se lo están transmitiendo de una manera mucho más romántica y mucho más idealizada, si cabe, ¿no? Y los chavales que no han vivido todo eso están ahí, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la película de La impostora, sé que ha escocido mucho en ciertos ambientes ver a un terrorista como... La infiltrada. Perdón, La infiltrada. Ellos la llaman la impostora. Sí, ¿no? Le van a llamar, bueno, sí, perdón, sí.
hay una versión de un terrorista que ha escocido mucho porque, claro, ellos en esa idealización de lo que era un terrorista no pueden aceptar que fuera así, ¿no? Entonces estamos ya en ese lugar. Entonces yo creo que, bueno, eso hay que atenderlo y hay que atajarlo, ¿no? Porque estamos creando ya competir, Épica. claro, competir con el mito de lo que fue es muy difícil si no se ponen las cosas en su sitio, creo, ¿no? Yo supongo que eso desde Gogora, Alberto, es algo que os tiene que preocupar muchísimo, ¿no? Claro. Vamos, A ver, siempre hablamos del relato y ya está como muy manido, pero es verdad que yo, por ejemplo, cuando ahora oigo hablar de Alemania y del triunfo de la ultraderecha, digo, ¿pasará aquí que dentro de 80 años Uy, 80. vuelva a haber gente que mire con romanticismo, con... A ver, ya sé que todavía quedan personas que lo hacen, pero ellos de una manera u otra lo han vivido o tienen referencias cercanas, pero Mira, ¿cómo se lucha contra eso? yo siempre cuento una misma anécdota. Qué poca épica tiene el miedo, para empezar. Yo, cuando estudiaba en el instituto, el que se sentaba a lo mío, que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de no estudiar, entonces se pasaba el día haciendo dibujos de estos de mecánica, ¿no? O sea, que te pones inconscientemente y dibujas, tal. La cosa era no atender, bajo ningún concepto. Entonces, yo me quedé impresionado porque se echó toda una clase escribiendo eta militarra y dibujando hachas y serpientes. Inconscientemente lo único que hacía en el cuaderno era dibujar y dibujar hachas y serpientes, eta. Yo aprendí aquel día más que posiblemente en buena parte de los años de mi carrera, ¿no? Había gente que soñaba con la épica, había gente que soñaba con ser héroes. Y es una persona de nuestra edad, o sea, quiero decir, del 76, que somos quintos. Entonces, esa épica, desmontarla, porque ¿qué le estará contando a su hijo? Una persona que soñaba con que algún día iba a ser héroe, con que algún día tendría una Unguietorri, o que algún día, después de no sé cuántos años de cárcel, porque las asumían, lo tenían. A mí es algo que me preocupa profundamente, ¿no? Porque la épica es también como el relato, lo que hablábamos antes de es pegajosa, ¿no? Porque al final tiene ese toque romántico. Yo creo sinceramente, por eso hablaba al principio, que a las nuevas generaciones, y esa creo que es la labor fundamental de Gogora, tenemos que darle las herramientas del rigor histórico. Y muchas veces llevamos el debate hacia lo ético, que está bien, matar estuvo bien, matar estaba bien, o estuvo mal, ¿no? Y ese debate es ético y desde luego es necesario, pero muchas veces se nos olvida luego una segunda parte que es la reflexión historiográfica. Porque yo, que vengo de esa Guipúzcoa profunda, y soy bastante más pichón que Pablo, seguramente, cuando hablas todavía hay mucha gente que te dice, no, matar estuvo mal, pero... Y detrás del pero hay una serie de argumentos que ellos siguen defendiendo y que ellos siguen creyendo. Esos argumentos no son éticos, esos argumentos son historiográficos. No nos dejaban hablar euskera, nos reprimieron, vino Franco y nos fusiló, bla, 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 bla. Y eso todo es lo que de alguna forma sustenta al otro. Estamos de acuerdo con que matar estuvo mal, pero... Entonces, para mí, desde luego, el trabajo fundamental de Gogora en esto que tiene que ver con la memoria reciente, tiene que ver con desmontar ese pero. Desmontarlo desde el rigor histórico, demostrarlo desde los estudios más recientes que hay sobre esta materia. Por eso para nosotros es tan importante impulsar las investigaciones, que buscar todas las lagunas, aquello sobre lo que todavía hay poco escrito, seguir escribiendo. Y otra parte muy importante es coger esas investigaciones que realizan los historiadores, que por naturaleza somos pelmas y aburridos, y conseguir elaborarlos en material que sea divulgable, que pueda llegar a la juventud, que sea divulgativa, que coja los canales de comunicación de las nuevas generaciones y ser capaz de llegar a ellos. Ellos posiblemente no vayan a leer un libro de 500 páginas sobre la socialización del sufrimiento, pero es necesario ese libro porque de ahí posiblemente salgan minutos y minutos y minutos de vídeos, de mensajes, de píldoras que consigan desmontar ese relato. Antonio Rivera, mi querido Antonio Rivera, suele hablar de los relatos por los que mataron, ¿no? Realmente hay un relato que es justificado y es esa épica sobre la que quieren y de alguna forma la que siguen contando de una forma aderezada, ¿no? Porque es bonito. Y el problema es que no nos damos cuenta con esos relatos, y no me enrollo más, quizá estemos construyendo la siguiente generación de chicos y chicas que dibujan hachas y serpientes en el cuaderno porque consideran que ese relato, esas cosas tan bonitas que le han contado, esos héroes, esos héroes. Por eso yo siempre soy un
profundo alérgico a hablar de héroes y villanos, porque al final cuando polarizas Sí. y cuando conviertes que hay buenos y malos, al final ya estás empezando a destrozar esta sociedad, ¿no? Sí. Pero yo creo que realmente la herramienta es esa, el rigor científico, el rigor historiográfico para desmontar esos cuentos. Tenemos que hablar de la música, que en este clima se convierte en tu refugio, en el sitio en el que no tienes miedo. Dices en un momento, nunca sabré si la música y mis compañeros me salvaron la vida. Y también dices que no hubo ningún momento en el que hubiese un cruce de caminos en el que tuvieses que decidir, no, yo voy por aquí, yo abandono lo demás, que fue algo natural, que fue un tal vendaval el que al final provocó la música que, bueno, pues no dejó tiempo al otro o bueno, pues os arrastró, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro fortuito entre, cómo es lo que cuentas La guitarra del de abuelo. la guitarra del abuelo? Sí. Sí, el encuentro fortuito entre una guitarra abandonada y un joven aburrido. Sí, yo creo que eso es... Ahí se genera un vínculo para siempre, ¿no? Yo creo que ese momento, sí, y así Bueno, fue. ha traído la guitarra, pero es que no teníamos dónde, porque Sí. somos muy torpes y no habíamos pensado dónde Sí. poner una guitarra, Sí, sí. pero la ha traído y todo, o sea que... Yo creo que como casi todo lo que se convierte en pasión muchas veces es fortuito, ¿no? Es sin querer, ¿no? Y muchas veces cuando te obligan a estudiar algo, el solfeo o tal, pues al final acabas cogiendo distancia muchas veces con el instrumento. En cambio, bueno, con la guitarra o con mi guitarra no fue así. Y además el grupo, es verdad que hemos generado un lenguaje propio, pero nosotros no hablamos en términos académicos, no lo hemos necesitado, ¿no? O sea, para crear canciones y para escribir toda la música que hemos hecho no hemos necesitado ni saber solfeo ni nada, ¿no? Puedes tener tu lenguaje propio y eso es lo importante. Y ahí empezó todo, ¿no? Con esa guitarra y luego, bueno, pues que fui coincidiendo con una serie de personas que teníamos una mirada sobre la vida pues bastante parecida, ¿no? Y formamos ese grupo que es verdad que para mí yo me transportaba a otro lugar. Yo cuando nos metíamos en el local de ensayo y estábamos tocando durante horas prácticamente sin hablar, era como irme a otro planeta, ¿no? Me evadía de todo y como decía, es verdad que se convierte en un lugar donde, bueno, nosotros permitíamos que entrara lo que quisiéramos, ¿no? Ahí no teníamos jefes, no había profesores, no había padres, no había nada, mandábamos nosotros, éramos responsables de lo que hacíamos y se convirtió en un lugar maravilloso, ¿no? Y bueno, que fue, al final, es verdad, mi sensación ahora con perspectiva, pues que la música me saca un poco de ese ambiente tan pesado y tan tenso y tan hostil en el que me encontraba yo y me lleva a vivir pues una vida completamente antagónica a lo que parecía que yo podía, bueno, pues con el antecedente de mi padre, estudiando Derecho, ya estaba, bueno, estaba yendo a Juventudes Socialistas, no me llegué a afiliar, pero bueno, ya estaba ahí en ese entorno, en ese contexto, pues bueno, aunque mi madre dice que nunca lo hubiera permitido, pero parecía que igual pues podía acabar yo también en la política, ¿no? Y bueno, la música me lleva a vivir pues bueno, absolutamente todo lo contrario, ¿no? Y la verdad que bueno, fue momentos de coger un poco de aire. ¿Y por qué ha surgido este momento de volver a pararte? Estás a tope, giras internacionales grabando discos, no sé, y de repente dices, no, y ahora voy a volver, y ahora voy a hacer memoria, y voy a aquello de lo que me escapé, ¿no? Sí, bueno, pues por un montón de motivos, ¿no? Que yo creo que algunos los hemos hablado, pero sí, encontré un momento donde es verdad que necesitaba ordenar ciertas cosas y pasar otra vez emocionalmente por algunos lugares, ¿no? Donde yo me sentía incómodo, donde sentía vergüenza cuando no tenía que sentirla, por ejemplo, cuando hablabais de esos momentos en los que me empecé a mirar debajo del coche a ver si había algo en un parking era un parking privado, bueno, un parking, vamos, que estaba vigilado, donde era prácticamente imposible, pero el miedo tiene esa capacidad, ¿no? El miedo te amplifica las sensaciones, te distorsiona la realidad. Y yo tenía un diálogo siempre antes de llegar al coche de no mires, que para qué vas a mirar si ya sabes que no hay nada, pero en el momento en el que llegaba, pues a veces me echaba al suelo, ¿no? Y me levantaba con una sensación de vergüenza y a veces casi deseando que hubiera habido algo para no tener que decir, me ves otra vez, ¿para qué haces esto si no había nada, ¿no? Entonces yo tenía como más situaciones que no había procesado, que no había digerido.
y el hecho de ponerme a escribir pues me ha ayudado, ¿no? Y contar también esa parte del grupo, ¿no? Esa parte de Sí. cuando formamos Basta Ya, después de aquella primera manifestación enfrente de la sede de HB en Donosti y con los carteles de Basta Ya. Basta ya la original, Sí, bueno, que era luego se sí, convirtió, como dices sí, tú, en otra cosa. sí, efectivamente, luego se convierte en otra cosa. Después de esa manifestación le preguntamos a Cristina Cuesta si iban a hacer algo más con eso y como dijo que no, que era una cosa puntual, pues nosotros, bueno, los miembros del grupo, decidimos montar una plataforma que le llamamos Plataforma Ciudadana Basta Ya, a través de la cual hicimos varias cosas en Donosti, ¿no? Y en la universidad también. Ya teníamos una voz propia, podíamos convocar a los medios y podíamos hacer cosas nosotros con nuestra plataforma, ¿no? Lo que pasa que es verdad que el grupo enseguida empieza a tener mucha fuerza y nos saca de ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros en nuestra música es verdad que nuestra música es un poco un canto de esperanza, ¿no? Entre tanta tristeza que había en aquel contexto en el que vivíamos nosotros y nuestra música habla de todas esas cosas que se podían seguir haciendo en Donosti, ¿no? Como enamorarte, coger el 28, ir con tus amigos, porque nosotros sentíamos que el compromiso ya lo teníamos en la calle, ¿no? Nuestro compromiso estaba en la calle y como decíamos antes que a veces no hace falta también trasladar todo eso en canciones porque nuestra necesidad era contar otras cosas, ¿no? Era como una especie de válvula de escape. Sí. Aunque en nuestros discos, prácticamente en casi todos, hemos hablado del terrorismo en algunas canciones de una manera u otra, ¿no? Pero así empezó todo. No tocábamos bien, no éramos guapos, no teníamos ni rollo, ni look de banda, ni actitud de artista. Éramos aburridamente normales. Pero teníamos lo más difícil e importante en un grupo de música. Teníamos canciones. Ese es un poco el tono del libro, íntimo, sincero, sin darse para nada importancia, en el que bueno, uno o una se puede reconocer muchas veces. En el triunfo de la música no, pero bueno, en muchas reflexiones que tienes, en muchas situaciones por las que pasa Pablo, pues nos hemos reconocido muchos y muchas. Bueno, tenemos unos minutitos para que alguien, tenemos micrófonos por ahí, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí siempre el primero o la primera es lo que más cuesta. Iñaki. Hombre, Iñaki. Todos lo estamos mirando. Claro, claro. ¿Esto funciona? Sí, claro. Sí, tira. Funciona mucho mejor que la SER, ¿no? Ya estamos. Oye, yo la verdad es que hoy estoy encantado de estar aquí, sobre todo recordando a tu aita, a Chiqui Venegas, un gran amigo. Pero claro, es que hemos tenido vidas muy paralelas, porque vuestro abuelo, José Mari Venegas, efectivamente era del PNV y era defensor, abogado de aquellos candidatos a diputados que se metían en líos y bueno, la República también tuvo mucha represión en aquellos momentos y él fue un activista con ese grupo que fundó Aitzol en Tolosa, el grupo Abás. Incluso yo recuerdo una vez que tu aita, hablándome de tu abuelo, me recordaba que cuando estaba agonizando, ya en la parte final de su vida, que viene, el Galerna. Me solía contar, Chiqui, esa impresión que le causó cómo su padre, en la hora de la muerte, se acordaba de cómo Aitzol fue secuestrado en alta mar, luego le fusilaron en el cementerio de Rally, ¿no? Y luego, bueno, Chiqui nació en Caracas, yo nací en el oriente de Venezuela, en Cumaná. Él siempre se ponía un galón más, porque él me decía que él era hijo de la capital, de Caracas, capital de Venezuela, y yo era hijo de Cumaná, en estado Sucre, ¿no? Pero yo le decía que tenía muchas mejores playas. Teníamos esas discusiones un poco infantiles y buenas, pero eso luego se prolongó en Donosti, en San Sebastián. Vosotros vivíais en Ayete, en la Villa San Bernardo, y las familias seguían celebrando los cumpleaños de los niños. Entonces solíamos ir a vuestra casa, y recuerdo que en un cumpleaños tu padre nos enseñó a jugar al Monopolio. Incluso nos enseñó unos juegos malabares y unos juegos, le gustaba mucho la magia. Hasta tal punto que en un debate parlamentario, en la tribuna, con una iniciativa del Partido Socialista, yo saqué ese tema. Señor Venegas, usted nos está engañando.
usted a mí me enseñó a jugar al Monopolio. ¿Qué está diciendo usted sobre no sé qué socialmente si usted me enseñó a jugar al Monopolio? Tugaita estaba en el escaño horrorizado, claro. Y le voy a contar más. Le voy a contar cómo a los chavales nos dijo cómo se puede tirar un ladrillo soplando. Entonces tenía el ladrillo preparado, entonces todos los chavales estábamos soplando el ladrillo no se caía. Entonces, ¿qué hizo? Puso una bolsa de papel debajo del ladrillo, sopló y, claro, lógicamente, se cayó el ladrillo. Y dije, ese soplo de ladrillo son las argucias que utilizan ustedes para engañarnos. Y no, bueno, luego cuando acabó el debate no me mató de milagro, ¿no? Lógicamente, porque saqué una cosa familiar, pero que era muy representativa de aquella época, porque no solamente era la relación que teníamos los dos, sino nuestras madres, porque en verano siempre estaban, y tu abuela, Doris Haddad, de familia creo que libanesa, de una famosa saga de Reimar, que tenía una tienda en Caracas muy connotada. Cuando vino el presidente Caldera de Venezuela en el año 78, nos llamó por teléfono diciendo que ella quería saludarle al presidente Caldera, porque ella era copellana, no era socialista, era copellana. Entonces, recuerdo que sí, le organizamos cuando estuvo en Donosti, en el Hotel de Londres, incluso yo saqué la fotografía de tu abuela con el presidente Caldera. Y luego tuvimos muchísima relación, porque ahora... Te voy a tener que cortar también aquí. No, yo no estoy hablando del libro, porque el libro no pero estoy hablando de Chiqui Venegas, que yo creo que Chiqui Venegas es un personaje a recuperar desde el punto de vista de la presencia en los medios de comunicación como una gran referencia, porque como tú has recordado con un poco de malévolamente Eva, el Partido Socialista ganó las elecciones en escaños, pero el PNV ganó en votos. De manera pero que por 2 escaños, ¿eh? Sí, 2 escaños, claro, porque por 2 claro, escaños. en Guipúzcoa, porque Vizcaya tiene más población que Álava y que Guipúzcoa, pero bueno, esas son las batallas que solíamos tener. Y bueno, voy a terminar porque podíamos hablar de Alfonso Guerra, de Felipe González, de la formación de gobierno, del Pacto de Ajurenea, que tuvo un previo en el Pacto de Madrid, y el Pacto de Madrid lo cocinó fundamentalmente Chiqui Venegas con Javier Arzayus, ¿no? Sí. Son cosas de la historia que no se conocen, y luego nuestra presencia aquí, en la SER, ¿no? Solíamos tener nuestras broncas amistosas porque el tipo de tertulia que se usaba en aquella época era la tertulia agresiva. Yo te tengo que descalificar, tengo que hablar perrerías de ti, y no podía haber esa cierta complicidad y esa cierta amistad y esa cierta posibilidad de entendimiento, porque él siempre había tenido muy claramente que teníamos el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco eran los ejes de este país y tenían que tener las broncas todos los días, pero llevarse bien a la hora de hacer cosas. Y recuerdo que efectivamente fumaba mucho y además le prohibían fumar en la SER, sobre todo mucho más en la SER, allí, en la Gran Vía madrileña. ¿Y qué hacía él? Pues no le dejaban llevarse su cenicero, porque solía llevar un cenicero, y entonces con la propia cajetilla de cigarros lo usaba de cenicero. Yo podría contar miles de anécdotas de tu padre. Pero que el libro es de Pablo. Que sí, Iñaki, pero quiero reivindicar Pablo. la figura de Chiqui Venegas, porque Chiqui Venegas fue un personaje importantísimo en este país, importantísimo, y claro, fue tu padre, y lógicamente yo le conocía a tu padre, no te conozco a ti. Está claro, pero de verdad que te agradezco mucho, Iñaki, porque me emociona, no sé, es verdad que os vinculo mucho y sé la relación que teníais y bueno, y verte y que hayas venido y lo que estás diciendo, la verdad que me emociona mucho y me lo acerca mucho, ¿no? a mi padre y te lo agradezco mucho, la verdad. Muchas bueno, gracias. en el libro se nota que hay mucho cariño, las notas, cuando llegan las notas, malas notas. Sí. Y, es decir, hay determinadas, no quiero hacer spoiler porque estoy haciendo mucho, pero hay como muchos episodios de complicidad que se nota, de amor, de respeto, de admiración por tu parte a tu padre. Sí, porque él, bueno, pues por circunstancias lógicas, pues estaba poco en casa, pero es verdad que en mi vida aparece en momentos donde tenía que aparecer y además lo hace creo que muy bien, ¿no? Generándome mucha autoestima y mucho cariño y la verdad que yo en ese sentido siempre lo he tenido muy presente, ¿no? Porque creo que es muy importante estar ahí. Siempre supo mirarme dentro, ¿no? Y bueno, como anécdota, es verdad que, no sé si la conoces, Iñaki, pero cuando el grupo estalla y tenemos mucho éxito, él llega un momento, volvía a casa y en la facturación del aeropuerto deja su DNI y la chica que le atiende pues le dice, hombre, es el padre de Pablo. Y entonces
Oh, el padre de Pablo. Ahora soy el padre de Pablo, dice, ¿no? O sea, con todo lo que yo... todo lo que yo he sido. O sea, ahora soy el padre de Pablo, de repente. Lo contaba con gracia. Vivió todo el grupo con muchísimo orgullo, muy Sí. implicado, escuchaba las maquetas, hacía sus notas. La daña que hacía ahí era muy meticuloso, se escuchaba las maquetas, hacía los apuntes, Sí, me sí. los daba, o sea, vivió con mucha ilusión toda la parte del grupo, sí. Más preguntas. En la segunda fila ahí. Sí. A ver. Sí, Sí. bueno, Hola. Sorionak por el libro, necesitamos mucha memoria. Sorionak también ahora, el trabajo que estoy haciendo yo creo que es súper positivo. Y además, tristemente, no es una realidad muy lejana, porque yo, aunque vivo en Vizcaya en estos momentos, pero soy alavés, soy de la montaña alavesa, y yo he vivido hace pocos años todavía, estoy hablando de 5 o 7 años, acoso a los hijos de un político conocido del país, ahora no está en política ya, en un pueblo donde se tuvo que acabar marchando, no podía pasar los veranos porque le acosaban los chicos jóvenes, los niños de su edad, niños de 10 años, de 9 años, que tenían el relato que habéis contado antes, el de los dibujos, el de las hachas, pero como una épica, como una historia que podemos volver a repetir. Por lo tanto, Sorionak, Berriro, necesitamos muchos testimonios, necesitamos mucha memoria, necesitamos mucho relato, porque lamentablemente Euskadi hoy no es la que era hace 50 años, lamentablemente por el terror. Pues sí, no, gracias, pero es que es verdad, yo entiendo que desde las instituciones es muy complicado crear un relato, ¿no? Y yo entiendo que no sé si hace falta perspectiva, pero yo sí creo que por lo menos en los colegios o a ciertas edades debería estar contándose algo, ¿no? Porque me parece que, es decir, si podemos hacer desde la cultura, desde el arte, pues sí, escribir libros, que creo que está muy bien, ¿no? O sea, ir sumando relatos, sumando bueno, pues experiencias, pero me parece que en el mundo académico y sobre todo a ciertas edades, no sé de qué manera, pero hay que empezar a conseguir contar algo porque es verdad que esa gente que todavía no ha sacado el odio, que lo sigue ahí dentro, esos padres de esos hijos que todavía no han aprendido nada, lo siguen transmitiendo. Y ahí me da la sensación de que hay que intentar hacer algo, sí. Su brisa, la brisa del odio, ya acariciaba algo de mis pequeños. Dices que sí, que, o sea, que lo notáis en casa. O sea, ya fue con tu padre, contigo y ahora... Eso es. De otra manera, Sí. pero está ahí. O sea, se nota que está ahí. O sea, se nota que hay parte de la sociedad. Yo entiendo que es un proceso complejo, complicado. Hay personas que han destrozado la vida, familias han destrozado la suya, han destrozado la vida de sus familias para nada. Y procesar eso es muy complicado y supongo que tiene sus tiempos y sus ritmos, ¿no? Pero no podemos permitir que siga ocurriendo, que siga contagiándose ese odio, porque es que es el futuro, es el origen de lo que puede volver a pasar, ¿no? ¿Pregunta? Sí, buenas tardes. Mira, primero felicidades por el atrevimiento anterior, el que has descrito, el que describes en tu libro, y por el actual, por escribirlo y por intentar transmitirlo. Felicidades también a la institución por hacer esta labor de transmisión. Y me ha gustado, porque si no lo hubieras dicho, yo hubiera levantado la mano para decirlo, que para llegar a las nuevas generaciones hay que ir por el YouTube, los podcasts, las películas, los documentales, etcétera, etcétera, y las canciones también, ¿eh? Aunque para eso tenían que ser un poco más protesta, pero no tenéis por qué cambiar. Saluda que estás en streaming en YouTube ahora mismo. Pues saludo, ¿eh? ¿Tengo que hacer algún bailecito? No. Hay una cosa, todavía no he leído el libro, evidentemente, pero me ha llamado la atención y cuando lo lea seguramente me pasará igual con el ahora lo entiendo. Yo soy un poco más mayor que tú y yo estuve bastante involucrado en mi juventud, pues eso, en la izquierda Berchale, en la épica, en el tal, y hubo un día que me hizo el cerebro clic y dije, ahora lo entiendo, ¿eh? No os explico cómo, ni por qué, ni con quién, pero bueno, si alguno lo quiere saber después le diré, porque es una anécdota también bastante interesante. Entonces mi pregunta es, en tu ahora lo entiendo, ¿qué parte ha ayudado el haber salido fuera del entorno? En mi caso, el haber tenido que irme a trabajar fuera
me sirvió de mucho. Como dijo un antiguo político de la transición, un político vasco, decía, en el Ebro no hay tiburones. Es decir, salir de Orduña, salir del Ebro, te amplía perspectiva, te amplía mente y te hace cambiar y ver las cosas de otra manera. Entonces, ¿qué parte en ese aquí lo entiendo hay de esa variable? Sí, pues muchas gracias. Sí, yo creo que es verdad que hay muchas veces necesitas perspectiva, ¿no? O coger cierta distancia de la manera que sea. Puede ser física saliendo o para procesar ciertas cosas, ¿no? Y a mí esa sensación de, lo cuento en el libro, de Madrid, de repente de, bueno, pues, que nadie me reconociera, que el apellido de mi padre no significara nada, que no me pusiera alerta porque he escuchado del apellido de mi padre y de repente estar en unas circunstancias de libertad en ese sentido, pues sí me ayudaron a ver muchas cosas y luego la perspectiva, ¿no? Porque es verdad que cuando estás dentro y estás, bueno, con el miedo y con esa inseguridad, pues te cuesta ver otras cosas, ¿no? Que cuando pasa el tiempo y ves con perspectiva te permite acercarte mucho más, ¿no? Estás en un ambiente de humor, al final la ropa... Eso, efectivamente, eso es. ¿Alguna pregunta más? ¿No le vais a preguntar ninguno por Amaya? ¿Me vais a dejar a mí el trabajo? Sí, claro. ¿Me vais a dejar a mí que me enfrente aquí, que haga de periodista? Sí, me vais a dejar. Sí, son muy prudentes. Sí. Sí, ¿Te pregunto? sí, claro. Pues dime algo, No. dime algo, por lo menos para hacer de periodista un poco. Poco, sí, la verdad que poco que contar. Estamos escribiendo canciones y de momento, bueno, sin fechas y sin metas a medio o largo plazo, porque hemos estado en peores situaciones que esta, la verdad. Cuando se fue a Amaya, yo creo que fue una situación más complicada y lo que hicimos fue meternos en el local de ensayo a escribir, a recuperar un montón de sensaciones, de emociones que probablemente en aquella vorágine de éxito que vivimos habíamos perdido, recuperar la esencia de por qué nos metimos en un local de ensayo a escribir canciones y en eso estamos otra vez, ¿no? Después de un proceso duro porque nunca habíamos sentido la virulencia de esta nueva era donde estamos con las redes sociales y así, y ha sido muy complicado de digerir y de procesar la cantidad de cosas que se han dicho de nosotros y nuestra manera de aislarnos y de volver a creer y de volver a confiar en lo que hacemos ha sido meternos en el local de ensayo y escribir canciones y en eso estamos. Y la verdad que esto es lo que hay. Gogoeta honekin amaituko dugu aurkezpen hau. Mila esker hurbildu izanagatik. Muchas gracias por haberos acercado a todos y a todas, a Alberto Alonso, el director de Gogora, y como no, a Pablo, que bueno, pues igual luego se quiere quedar aquí un ratito, porque dice en el libro que después de un concierto le gusta volver al escenario sin público, en una mezcla de plenitud del éxito y del vacío de la entrega. Esto es lo más parecido a un concierto en el mundo literario. Me lo ¿no? imagino, entre Anoeta Sí, y Olguicin y esto, sí, pues esto, ¿no? muchas gracias por habernos permitido colarnos en esos vosotros. momentos tan íntimos y por haber hecho memoria. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Y ahora te toca las firmas, ya sabes.